Hoy les voy a compartir acerca de un tema muy interesante y se llama Controla tus emociones. Y yo creo que todo ser humano en la tierra tiene emociones, ¿verdad? Algunos no. Sí, todos tenemos emociones, pero todos las expresamos de modo diferente porque consciente o inconscientemente reaccionamos conforme nos han enseñado o conforme hemos venido aprendiendo a lo largo de la vida. O la cultura o donde hayamos nacido, pues nos ha enseñado diferentes formas, digamos, de reaccionar. Y, por ejemplo, un niño pequeño que constantemente tiene pataletas y que nunca le dicen que no y que siempre le dan de todo, ¿qué pasa? Que cuando ese niño va creciendo y quiere obtener algo y no se lo dan, se va a sentir frustrado o quizás reacciona con ira. ¿Por qué? Porque esas pataletas han ido traduciendo a que reaccione, que exprese de esa manera sus, digamos, emociones. Y cuando no lo consigue, pues esa respuesta, digamos, de pequeño se grabó en su cerebro. Es una forma de expresarnos. Pero si observamos a los niños y son tan inocentes y expresan realmente lo que son, porque son muy sinceros y son libros abiertos. Enseguida pues ves si están contentos, si están tristes, si hoy en el colegio te jugaron con sus amiguitos o si tuvieron pelea, o si simplemente están aburridos o si se lo están pasando bien. Y son, como decía, libros abiertos y muy sinceros. Y al crecer seguimos teniendo las mismas emociones, pero hemos aprendido a expresarlas de una forma quizás más madura, diferente que cuando éramos niños. Y muchas veces, por desgracia, dejamos, digamos, esa sinceridad a un lado. Ya no somos como niños que dicen pues lo que sienten en ese momento, sino que ya no somos tan sinceros hasta con nosotros mismos. Intentamos, digamos, camuflar nuestras emociones. Pero ¿qué sucede con nuestras emociones cuando llegamos a Cristo? Cuando llegamos a Cristo dice la palabra que somos nueva criatura. Y comienza a habitar en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, lo podemos encontrar en Gálatas, es el dominio propio. Del griego sofronemi significa disciplina, control de uno mismo. Y esto quiere decir que debemos también controlar nuestras emociones, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y solamente a través de la palabra podemos, digamos, reeducar nuestro cerebro. Como decía, de este niño vamos obteniendo quizás unos conocimientos, nuestras formas de relacionarnos con los demás, nos marca mucho nuestra relación con la familia, nuestros padres. Pero cuando llegamos a Cristo, solamente a través de la palabra podemos reeducar nuestro cerebro. Como decía Pablo, renovad vuestro entendimiento. Para controlar, dominar una emoción y responder a ella de una forma correcta, sobre todo si es una emoción negativa. Si son negativas, es importante responder a ellas y hacerlo de una forma correcta, porque si no lo hacemos, sucede que en nuestras vidas hay consecuencias las cuales Dios no quiere que sucedan. Dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y hay dos respuestas, las que voy a tratar hoy, que son incorrectas, digamos, que generalmente son, una, enterrar los sentimientos, y la otra es sacar, sí, las emociones, pero con respuestas o acciones incorrectas. Dijimos que todos tenemos emociones. Dios nos creó con ellas, las emociones son buenas. Y cuando uno a lo mejor perciben una emoción y surgen sentimientos que sabemos que no son correctos, la tendencia es enterrar esos sentimientos. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando uno es ofendido por alguien y no confronta la situación, la respuesta a esa emoción se traduce en resentimiento. Ese resentimiento se convierte en odio. Y el odio se puede convertir en una raíz de amargura. Conforme lo vamos enterrando más profundo, ese resentimiento se convierte en odio y el odio en una raíz de amargura. Y aparentemente estamos bien,
porque está bien enterrado en lo más profundo de nuestro ser. Pero todo lo que hay en nuestro corazón, tarde o temprano, sale a la luz. Pues es la palabra que conforme nuestro corazón habla la boca. Y en Hebreos 12:15, mire todo lo que puede provocar. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué dice la Biblia en estos casos? Que tenemos que perdonar la ofensa. Y en segundo lugar, debes ir a hablarlo con tu hermano, resolviendo el conflicto. Si yo me acerco y digo, oye, mira, Damián, lo que me hiciste no me gustó, esas cosas me ofenden, porque para él puede parecer una cosa absurda y para mí puede ser la mayor ofensa del mundo. Pero si nunca le digo nada, no resuelvo ese conflicto. Entonces tenemos que aprender a resolver el conflicto para que no se convierta en una raíz de amargura. Otra cosa, por ejemplo, es cuando uno se siente triste o cuando pasamos por procesos dolorosos. Por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido o cuando a lo mejor tu pareja, tu esposo o tu esposa te dejó por otro, por otra. O a lo mejor simplemente perdiste tu puesto de trabajo. Hay varias situaciones que pueden causarnos esas emociones, esa tristeza, porque somos seres humanos. Y se produce alguna emoción en nosotros si se diese un caso de esto en nuestra vida. Y déjame decirte que la tristeza es un sentimiento normal, no es pecado. Es bueno sentirlo, nos hace ser humanos. Pero el problema es cuando no confrontamos, digamos, esa tristeza, cuando dejamos que se anide en nuestra alma. También empezamos a enterrarlo. Lo que no podemos hacer es dejarnos atrapar, digamos, pues ese sentimiento de tristeza y seguir alimentando aquello que nos entristece o produce dolor. Porque todos hemos pasado por algunas situaciones o problemas que nos causan tristeza y podemos reaccionar de dos maneras: llorarlo, pasarlo y seguir adelante, o estancarme en ello, alimentar más ese dolor y decir, ay, pobrecita de mí, mira lo que me pasó, y constantemente estar alimentando esa causa. Y eso es lo que no es bueno. En lugar de alimentarlo, siempre es bueno buscar, digamos, un sustituto a ese sentimiento de tristeza. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón suelen responder de muchas formas. Se encierran en sí mismos, buscan refugio en las drogas o en el alcohol, se juntan con amistades que no les convienen. En otras palabras, entierran su dolor, porque no quieren estar en casa, a lo mejor solos, pasando ese dolor, pues digamos el duelo, como se suele decir, y empiezan a salir con un montón de amistades que a lo mejor ni les convienen. Entonces, ¿qué hacen? Enterramos ese dolor y no confrontamos esa emoción que es humana, que es buena, pero se puede convertir en algo malo. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 8:28, lo hemos mencionado mucho en esta semana. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que somos llamados conforme a su propósito. ¿Qué quiere decir? Que si me está pasando algo que me causa tristeza, digo, Señor, esto me duele, yo sé que tengo que pasar por esto, pero yo sé que todo va a cooperar para bien para mí. También vemos el ejemplo de David, el rey David, que cayó en pecado con Betsabé. No solamente fornicó con ella, sino que cuando se enteró que se quedó embarazada, dice, pues mandamos al marido a la guerra que lo maten, ya está, problema resuelto. Así de fácil. Pero ¿qué pasó? Que vino el profeta Natán y le dijo, oye David, lo que hiciste no está bien. Y David se arrepintió de todo corazón porque él había perdido el gozo de la salvación, estaba triste. Pero el problema no fue ese, sino que él sabía que el Señor se lo había anunciado. El niño que nació de esa relación enfermó. Y cuando el niño murió, o sea, mientras estaba enfermo, David oró y ayunó y se encerró con Dios.
Pero cuando murió, vamos a leerlo en 2 Samuel 12:20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. El profeta se lo había anunciado y David entendió el propósito de Dios, pero no se quedó lamentándose por su condición. Le dice, Señor, ay, esto pasó porque yo pequé, esto pasó por esto. Sí, era verdad, él había pecado. Fue un fruto, la consecuencia de que murió un niño por esa causa. Pero él no se quedó lamentándose. Él se arrepintió y siguió su vida, siguió adelante, recuperó el gozo de la salvación. Y así debe de ser cuando volvemos a Dios, porque muchas veces nos equivocamos y es una causa de tristeza también cuando reconocemos, Señor, perdónanos, me equivoqué. Pero, ¿qué dice la palabra? Que los pecados nuestros son lanzados a lo más profundo del mar. Entonces lo que tenemos que hacer, lo mismo que hace Dios, borrón y cuenta nueva. No seguir indagando nuestro pasado, sino dar la vuelta y seguir adelante. También Gálatas 5:13 dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. En la palabra está todo escrito. Y debemos entender dos cosas, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y Él anhela que se cumpla en nosotros. Yo creo que muchas veces más que nosotros mismos. Y cuando a veces nos desviamos de ese propósito o estamos a lo mejor demasiado acomodados en un lugar, permite que sucedan cosas en nuestras vidas para que volvamos a tomar el rumbo hacia ese propósito. O sea que Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Coopere para bien para nosotros. Y la segunda cosa que tenemos que entender, casi aquí solamente estamos de paso, estamos prestados. La vida es corta, tenemos que aprovecharla y buscar la voluntad de Dios para los 4 días que estamos aquí. Tenemos que tener mente de vida eterna. El día que nos hizo criatura nueva y somos nacidos de nuevo, ya somos nacidos para la eternidad, para Dios. Entonces tenemos que tener mente de reino, mente de eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? No entierres tus sentimientos. Cuando sientas a lo mejor tristeza o rabia por algo o cualquier otro tipo de emoción o sentimiento, sea la causa que sea, métete con Dios y sé sincero contigo mismo. Sé como un niño delante del Padre Celestial. Como decía antes, a los niños les preguntan, ¿te gusta? Te dicen, no. ¿Verdad? Que a veces les hacen pasar un poco de vergüenza a los padres. Pues así tenemos que ser nosotros delante del Padre Celestial. Señor, esto no me gusta. Yo sé que esto me va a cooperar para bien, pero ayúdame a expresar estos sentimientos que tengo de una forma correcta. No quiero pecar contra ti, quiero agradarte a ti, no quiero quedarme estancada aquí, quiero salir de esto para avanzar. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Yo me acuerdo, creo que ahora en julio hace como 3 años que falleció mi padre. Mi relación con él no era muy buena o nada buena, para decirlo de alguna manera. Pero yo oraba por él porque decía, Señor, yo quiero que él alcance salvación. Y me acuerdo, estábamos a principio de año cuando me llamaron por teléfono y me enteré así, me dije, mira, pues si quieres acompañar a tu padre al oncólogo. Dije, ¿al oncólogo? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Cuando fui a preguntar, resulta que ya tenía cáncer y en fase terminal. Y me acuerdo que el Señor me dijo, ahí tienes tu oportunidad. Tú me la pediste, ahí la tienes. Y yo dije, bueno, Señor, no es como yo me había imaginado. Yo quería que se salvara, pero bueno, que me había hecho una película romántica, ¿no? Como se hace, que viniese a la iglesia y que venga. Pero bueno, Dios hace las cosas de una forma diferente. Y me acuerdo que pasan los meses, yo iba a verlo y me costaba mucho estar más de 10 minutos con él, pero yo intentaba honrarlo, como decía la palabra. Dije, Señor, yo quiero honrarlo, tu palabra dice que tengo que honrarlo, yo quiero hacerlo, ayúdame. Y mientras pasó 2 o 3 meses, no pasaron más, como
2 semanas antes, el Espíritu Santo me habló y me dijo, vete a ver a tu padre, pregúntale dónde quiere pasar la eternidad porque yo me lo voy a llevar. Y yo me acuerdo allí y dije, bueno, Señor, yo siempre tenemos la esperanza de que se sane o no sabemos el por qué, pero Dios sabe todas las cosas. Y me acuerdo con eso teníamos invitado, nuestro primer invitado internacional en la iglesia y decía, Señor, ahora, no, ¿cómo atiendo ya a la iglesia? ¿Cómo atiendo ya al invitado? Y en funeral le dije, no puedo. Y me acuerdo que a los 2 días me llamaban, la ambulancia se lo había llevado a urgencia y me acordé de las palabras que el Señor me había dicho. Y yo fui y solo dije, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y gracias a Dios he recibido al Señor, pasaron 2 semanas sin dolor, pudimos atender la iglesia, pudimos atender al invitado y tenía la conciencia tranquila de que partió con el Señor. A lo que quiero ir es lo que sucedió después, las 2 semanas más tarde. Me acuerdo, estaba en casa, también estaba trabajando y yo pasaba muchos días sola y me entró la tristeza, como decía antes, normal, es un duelo, es una separación, es doloroso cuando se va un familiar y más cuando es tan directo como a lo mejor un padre. Y yo me acuerdo que estaba yo allí, me empecé a hacer un montón de preguntas, me empezaban a saltar dudas, frustraciones, y yo decía, bueno, y me acuerdo que me preguntaba por qué el divorcio de mis padres y si había hecho bien, no sé, 20.000 cosas que el enemigo aprovechó para entrar. Y estuve 2 semanas que estuve casi sin levantar cabeza. Yo decía, Señor, no puedo ni siquiera venir y ministrar. Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, así como hizo David. Porque una cosa que he aprendido es adorar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y a las 2 semanas yo me acuerdo que el Espíritu Santo me reconfortó. Y eso me ayudó a ser más fuerte que nunca en esa área. Me ayudó a responder muchas cosas que yo no había entendido a lo largo de mi vida, porque el Espíritu Santo me empezó a mostrar cosas desde que era pequeña, de dónde había nacido, de por qué sucedió lo que había sucedido y cómo todo estaba dentro del plan de Dios. Y eso me trajo paz, porque cuando el Señor te habla, eso te trae paz. Pero lo que hay que hacer es que cuando estamos así, es meterte con Dios. Porque solamente el Espíritu Santo puede traer consolación y respuesta a nuestras preguntas. Otra cosa que Dios no quiere que suceda es responder de forma incorrecta. Hemos dicho que hay personas que no expresan sus emociones y que entierran esos sentimientos. Pero luego están las otras personas que sí tienen las emociones y expresan los sentimientos, pero responden de forma incorrecta. Y son aquellos que se dejan llevar a lo mejor por sus impulsos y por sus pasiones. Es lo que la Biblia llama las obras de la carne. Como por ejemplo tenemos la ira o el enojo, los pleitos. Somos aquellos que responden con lo primero que se nos pasa por la cabeza. La murmuración, intentando dañar a lo mejor la imagen de la persona que nos hizo daño, justificándonos, es que se lo merece. Y si somos cristianos hasta sacamos versículos bíblicos, no, porque hay que sacar toda la luz. Eso es una forma, digamos, incorrecta de sacar nuestras emociones, de responder a ellas. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo entonces puedo controlar mis emociones? Al principio yo dije que tenemos que reeducar nuestro cerebro. Y esto solamente se hace mediante el conocimiento de la palabra y con ayuda del Espíritu Santo. Porque si solo quiero conocimiento de la palabra y no pido ayuda al Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Que voy a tener un montón de conocimiento de la Biblia, pero jamás va a salir a relucir lo que realmente hay en mi corazón. Y nos convertimos en un religioso o una religiosa. Las debilidades de uno tienen que salir a la luz. ¿Por qué? Para que sean fortalecidos. Porque Dios nos creó, Dios nos conoce. Y como dijo Pablo, sé fuerte. ¿Quién? El más forzoso. No. Diga al débil, fuerte soy.
Entonces, mis debilidades deben salir a la luz para que sean fortalecidos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo? Descubrir qué es lo que hay en mi corazón. Porque Dios lo conoce, dice que Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser, pero nosotros mismos a veces no nos conocemos. ¿O no les ha pasado una situación de responder de una manera, de decir, ay, ¿qué me pasó? ¿Por qué respondí así? Porque realmente no sabemos qué hay en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es mi respuesta a las circunstancias adversas? Tengo que saber cuáles son mis debilidades, porque reconocerlo es de valiente. Pedir ayuda al Espíritu Santo y mediante la palabra de Dios reeducar mis respuestas a estas circunstancias. También tengo que convertirme en un hacedor de la palabra, no solamente oidor. Por ejemplo, si sé que soy una persona que me ofendo fácilmente, aplicar la palabra, decir perdón a la persona que me ofendió, la bendeciré, que significa hablar bien de la persona, y también oraré por ella, y verás cómo las ofensas pronto desaparecen de tu vida. Pero a lo mejor eres una persona que eres orgullosa, entonces ponte al servicio de los demás, considerando a los demás superiores a ti mismo. Y también verás cómo cambia el ambiente a tu alrededor. O a lo mejor estás sufriendo una injusticia. No tomes venganza, espera en Dios. Porque Él es nuestro vengador. Y yo sé que de esas situaciones difíciles, algo bueno siempre sale a la luz. Porque Dios no nos pone en prueba que no seamos capaces de superar. Y cuando alcanzamos la comprensión de la palabra, el porqué de las cosas en nuestra vida, nuestra forma de pensar cambia. Y si nuestra forma de pensar cambia, por tanto también nuestras acciones y nuestra forma de responder a las emociones, sean positivas o sean negativas. Porque, por ejemplo, seguir a Cristo es una decisión, no es una emoción. Mucha gente ha tenido emociones positivas de sí, heme aquí, yo iré, Señor, y al día siguiente están aquí abajo. Al día siguiente, sí, Señor, heme aquí, y al día siguiente, no, hoy no. Dice la palabra que son como las olas del mar que van y vienen como las olas del mar. Y como ejemplo de lo que estamos hablando hoy, quería destacar el personaje de Nehemías. Porque Nehemías vivió en tiempos difíciles de la historia de Israel. El pueblo de Israel, como saben, a causa de su pecado, fue desterrado de su tierra, la tierra que Dios les había prometido. Y se lo anunciaron los profetas, pero no cambiaron, no obedecieron a la voz de Dios. Y cuando Nehemías se enteró de la condición de Jerusalén y del oprobio del pueblo, sintió tristeza e intercedió delante de Dios por su pueblo, recordándole sus promesas. Nehemías tenía conocimiento de la palabra y del tiempo que estaba viviendo. Cuando se lo contaron, él se acordó, sí, esto está así, pero Dios dijo de que si volveríamos a ti, tú nos traerás de nuevo, de vuelta a la tierra, de los confines del mundo. Él tenía conocimiento de las promesas de Dios. Pero no se quedó allí, no se encerró en sí mismo lamentándose, ay, pobrecitos de mí, mira a mis paisanos, ay, lamentándose. No, él fue al rey y pidió permiso para tomar cartas en el asunto. Y el rey concedió el permiso a Nehemías y fue enviado. Y mientras reconstruyó las murallas, Nehemías sufrió amenazas por los enemigos. Él sufrió oposición, no le fue fácil. E incluso sufrió también conspiración contra él. Y fue varias veces delante de Dios llorando y pidiendo ayuda e intervención divina. Porque Nehemías sentía aflicción realmente por las cosas importantes de este mundo. Las cosas que pasan a vida eterna. Por los asuntos del reino, la situación del pueblo de Dios, sin importarle su vida. A pesar de las circunstancias adversas, consiguió reedificar las murallas de Jerusalén, cerrar sus puertas y restaurar la palabra de Dios. Y vamos a leer en Nehemías 8, del 8 al 12. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo,
dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Nehemías tenía emociones, pero supo responder en cada momento con sabiduría, con discernimiento, y se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y sabía cómo actuar y qué dirección tomar, incluso cuando llegaban las amenazas de los enemigos. Él no se asustaba porque sabía que Dios estaba con él. Y esto es lo que muchas veces nos falta en la iglesia, tener clara nuestra identidad en Cristo. Si yo soy una hija de Dios, ¿qué significa? Que soy hija del Rey. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué nos asustamos si Dios está con nosotros? Pero lo más grandioso fue que el pueblo pudo celebrar juntamente con él cuando comprendieron la palabra. Ellos hasta ese entonces no entendían lo que estaba pasando. Porque en la palabra de Dios hay poder y nos enseña consejos sabios de cómo actuar. Nunca dejes de leerla y pide ayuda al Espíritu Santo, porque te enseñará a través de la palabra de cómo fortalecer tus debilidades. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es para debatirla, es para compartirla, sí, pero si yo solamente leyese la Biblia para compartir aquí con ustedes, estaría errando yo en mi vida, porque yo tengo que descubrir, discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón a través de la palabra y aplicarlo en mi vida. Yo sé que a veces duele, hay cosas que a lo mejor no nos gustan, hay páginas que a veces me gustaría arrancarlas o no, pero están allí para discernir lo que hay dentro de nosotros y convertirnos en ejemplos, en luz, en sal, para ser iguales a nuestro Maestro, como lo fue Jesucristo. Y como decía antes, Él no nos pone en pruebas que no seamos capaces de superar. Y yo sé que como iglesia Él está madurándonos. Él quiere que crezcamos, que seamos como Nehemías, que tenía conocimiento, que no le importó que dijeran. Mientras él estaba reconstruyendo las murallas, le escribían: ven para reunirte con nosotros, y él decía: estoy muy ocupado, estoy en los asuntos de Dios. Si tienen algo que decirme, vengan y me lo dices aquí. Porque él sabía que lo que querían era hacerle daño. Querían que no reconstruyese las murallas de Jerusalén. Eso a nuestros días traducido es que el enemigo no quiere que tú te fortalezcas en Cristo. Él no quiere que tú sepas que eres una hija o un hijo de Dios. Él no quiere que sepas que tienes autoridad en el nombre de Jesús. Él no quiere que te centres en el propósito al cual Dios te ha llamado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te tiene así, bailando alrededor de bobadas, de ocupaciones, de preocupaciones que no nos tienen que ocupar tanto tiempo. Entonces, dominándonos con el fruto que el Espíritu Santo nos da, nuestras emociones, que es cuando salen a relucir los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie.